Ok, queridos, Génesis 10. Creo que estamos en uno de los capítulos del Génesis que para el pueblo de Dios es uno de los, creo yo que es uno de los capítulos más aburridos, eh, o menos leídos, como quiera. Ya, en realidad es uno de los capítulos donde la gente generalmente se lo salta. Porque empezando por los nombres que se mencionan, creo que los más fáciles de leer son los primeros, ¿cierto? Sem, Cam y Jafet. Y ahí ya dice, pero de ahí para abajo los nombres son tan raros para algunos que decimos mejor salto los nombres, son difíciles de pronunciar. Entonces generalmente la gente lo que hace en este tipo de capítulos es saltarlos, ya, no leerlos. Ahora, obviamente, cuando leemos, queridos, cada parte de la Biblia, van a darse cuenta que es importante, incluyendo las genealogías. No sé si alguna vez se ha dado el trabajo de ver las genealogías, por ejemplo, de Crónicas, que es muy diferente a las que se nombran, por lo menos en Reyes. Pero en Crónicas nombran mucha gente, muchas personas, y generalmente la gente, como dije, se salta a los primeros capítulos de Crónicas, del primer libro de Crónicas, que básicamente son 9 capítulos de continuo, puros nombres raros, y no los lee. Ahora bien, cuando comenzamos, querido, a leer el libro de Génesis, o estudiar el libro de Génesis que tenemos aquí, mencioné, y he mencionado también en otras ocasiones, hablando de la estructura del libro de Génesis, que está marcado básicamente por una palabra que nos permite visualizar ya un bosquejo del libro en general. Cada libro de la Biblia tiene un bosquejo, y el libro de Génesis tiene un bosquejo propio, y que se ve delimitado por una palabra ah, hebrea que es Toledot, y que en nuestras Biblias aparece traducido como estas son las generaciones de. Así aparece. Estas son las generaciones de. De manera que cuando vemos el libro de Génesis, encontraremos básicamente 12 Toledot, o 12 básicamente con su traducción. Vale decir, con la expresión, estas son las generaciones de. Hay 12. Entonces, el libro de Génesis está estructurado de esa forma. Son 12 generaciones, o 12 Toledot, que es básicamente la idea, ¿ya? Ahora, esa palabra lo que hace básicamente es marcar el inicio del registro de una historia, y más particularmente de una historia familiar. Entonces, cuando hablamos de Toledo o de las generaciones, lo que hace es marcar el inicio de un grupo, el inicio de un grupo familiar, y por ende el inicio de una historia particular con ciertas familias. Así que, obviamente, manteniendo o entendiendo eso, ya hemos visto por lo menos lo que es el Toledot de Adán, o las generaciones de Adán, ¿se acuerdan? Génesis capítulo 5. Estas son las generaciones de Adán. Adán engendró, ¿se acuerdan? Empieza con la lista de personas a quienes se engendraron. Entonces ya pasamos por el Toledot de Adán. Hemos pasado por el Toledot de Noé. Estas son las generaciones de Noé: Sem, Cam y Jafet, ¿cierto? Básicamente. Y ahora nos tocaría hablar acerca del Toledot de los hijos de Noé, que serían, vale decir, Sem, Cam y Jafet, que serían los nietos y los bisnietos de Noé. Y es así como comienza básicamente en la sección de hoy día. Si se fijan en el verso 1 de Génesis capítulo 10, empieza diciendo: estas son las generaciones, Toledot. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Ahora, como ya he mencionado, y generalmente el libro de Génesis lo que hace es una selección de los hombres, y con eso me refiero a que no menciona a todos los hombres o cabezas de la familia, sino que solo menciona a algunos y omite a otros, o agrega información acerca de esos otros. De manera que el libro de Génesis es selectivo.
no te menciona a todas las personas ni a todos los grupos familiares, solamente a los que necesita enfatizar y marcar una línea importante de la historia de Israel. Por eso omite o agrega información acerca de otros. Por lo tanto, no pensemos que podemos trabajar en el silencio del texto de algunos pasajes, ya que el texto no menciona, y vamos a estar viendo también incluso en la sección de los hijos de Sem, Cam y Jafet. Hay silencios, no se menciona mucho de ciertas familias, no dicen nada acerca de una familia o de otra familia, así que pensar o decir a nosotros o esta línea pertenece a tal grupo o a este otro grupo, en realidad sería solamente tener hipótesis, ideas vagas, porque no hay mayor información con respecto a eso. Y obviamente también creo que es peligroso, así que tratemos de no irnos por ese lado. Ahora, teniendo eso en mente, vamos a, en primer lugar, vamos a ver algo interesante que podemos analizar en forma general. Vamos a ver aspectos generales del capítulo 10. Eso es que, si recuerdan bien, el domingo anterior, obviamente mencioné que generalmente dentro de la lista que encontramos, ya de los nombres de los hijos de Noé, siempre se mencionan a tres. ¿Quiénes son esos tres? ¿Se acuerdan? Sem, Cam y Jafet, y en ese orden. Generalmente, cuando vemos los nombres a los tres hijos de Noé, están en ese mismo orden. Sem, Cam, Jafet. ¿Ya? Y es obviamente importante, lo repite muchas veces dentro del libro. ¿Ya? Y ese es generalmente el orden. Por ende, cuando llegamos al capítulo 10, eso no sucede, exceptuando el verso 1. Fíjate, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. ¿Ya? Y se aparece ahí, pero cuando llegamos al capítulo 10, verso 2 hacia adelante, empieza al revés. Jafet, Cam y Sem. ¿Notaron? Miren lo que dice ahí. Verso 1 del capítulo 10. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Vamos bien. Pero cuando vemos a la descripción de los hijos de ellos, que serán los bisnietos de Noé, el verso 2 del capítulo 10 dice, los hijos de Jafet son, básicamente, los hijos de Jafet, y empieza a decir Gomer, Magog, Madai, etcétera, etcétera. De manera que empieza al revés. Verso 6, los hijos de Cam. Primero menciona a Jafet, después menciona a los hijos de Cam y termina con los hijos de Sem. Al revés. No se sigue el orden. O sea, algo interesante que aparece acá en el libro es que en el capítulo 10 empieza con un orden correcto, pero cuando empieza a desplegarse la información de los hijos, cambia el orden. De forma drástica. No sé si lo ven ahí en sus Biblias. ¿Sí? Fíjense, ahí está. Muy, muy interesante. Ahora, nuevamente, eso es algo que necesitamos recordar. Veremos que comienza con Jafé, luego con Cam y al final con Sem. De manera que podríamos preguntarnos a qué se debe el hecho de que cambie el orden anunciado en otras partes, menos en este capítulo. O por qué no se sigue el orden ya establecido en otras partes del libro de Génesis, hablando de los hijos de Noé. ¿Por qué hay este cambio tan drástico en el capítulo 10? Ahora, al considerar el orden de los hijos de Noé y la progresión del libro, en los eventos relacionados con la promesa hecha en Génesis 3:15, es notable considerar lo siguiente, querido. Ahora, siempre tienen que considerar el contexto, como ya he dicho muchas veces. Y en ese contexto establecer un punto principal, que es el punto de la promesa de la simiente de la mujer. ¿Se acuerdan? Génesis 3:15, el protoevangelio. Tú le dirás en la cabeza, pero él te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Y de ahí se despliega todo un orden, no solamente profético, sino también de la civilización y de la historia de Israel, donde nace y nacería el Cristo. Así que, teniendo eso en mente, obviamente, de hecho, Génesis 3:15, es notable considerar lo siguiente: el orden de los hijos de los hijos de Noé está en forma descendente,
¿Y qué quiere decir con eso? Que como ya dije, empieza por Jafet, que sería el hijo menor, luego con Cam, que sería el hijo del medio, para terminar con Sem, quien sería obviamente el primogénito, y de donde también saldría la descendencia de Taré, quien dio luz a Abraham, y a quien se le daría el pacto o la promesa. ¿Se acuerdan? Génesis 12. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De manera que se traza un evento. Y lo que hace Génesis, lo que hace Moisés es empezar a trazar la línea de tal forma que empieza a enfatizar a un grupo. Y ese grupo son los hijos de Sem. Para empezar ya más y más a hablar de los padres de Israel, que sería Abraham, Isaac y Jacob. Por eso, obviamente, hace ese vuelco tan marcado, de donde saldría, como dije, Taré, quien dio a luz a Abraham y quien se le da la promesa. De ahí que el orden no es arbitrario, sino que intencional para llevarnos más y más a lo que Moisés quería mostrarnos, que es el nacimiento de una nación y el vínculo que tiene esa nación con el Dios del pacto de Israel. ¿Qué vínculo tiene? ¿De dónde nace? De manera que un israelita al ver la historia o su historia va a ver, el pacto no nace con Israel después del desierto o después de Egipto. ¿Se acuerdan? No, el pacto no nace ahí, el pacto nace antes, con nuestros padres, ahí nace. Entonces un israelita al ver eso decir, mira, hay un pacto antes. De manera que la nación de Israel no puede perecer del mapa porque Dios hizo una promesa a un hombre que es el padre de la nación de Israel, el padre de la fe también del creyente, y por el cual alcanzamos la promesa que es el Cristo. ¿Se fijan? Entonces, ¿es importante la genealogía? Sí. Y para cualquier judío, querido, una genealogía es importante porque marca el registro de dónde soy. Para nosotros una genealogía da lo mismo, ¿cierto? En realidad da lo mismo si mi tío, mi abuelo, mi tatarabuelo, mi no, da lo mismo, ¿cierto? Para ellos no, porque te dicen de qué linaje soy, de dónde pertenezco y a qué Dios sirvo. Eso para ellos es muy importante. No es un juego al azar. Y Moisés lo hace de tal forma que coloca intencionalmente en orden invertido a los padres, en este caso a los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, como Jafet, Cam y Sem, para después por Sem empezar a hablar de Taré, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se fijan? No es que Moisés dijo, voy a colocar al revés porque me aburrió ponerlos del mismo orden, no lo hace así, lo hace con un propósito, ¿ya? En segundo lugar, y como observación general también, en el capítulo 10 podemos observar tres eventos de los cuales uno ya he mencionado, que es la descendencia de los hijos de Noé. Este es uno de los acontecimientos que aparecen en Génesis 10, pero hay dos más. Hay dos acontecimientos más que aparecen y que generalmente ignoramos. Uno de ellos, otro de ellos, que ocurren dentro del mismo periodo, y dentro de la descendencia es la repartición de la tierra, por lo cual se le coloca el nombre a uno de los hijos de la simiente de Sem, llamado Peleg, que significa repartición. Se repartieron la tierra. Un acontecimiento importante, sí, súper importante. Empiezan a dividir la tierra, ya que sería, como dije, que está en el verso 25. Y dentro de ese mismo periodo encontramos otra repartición, no solamente de tierras, sino de idiomas. Capítulo 11. Ahora, esos eventos no solo son importantes en sí mismos, sino que marcan lo que sería la pauta de lo que será la civilización y en donde se seguiría el plan redentor de Dios por medio de su promesa dada a los hombres, y en este caso teniendo como cabeza de la promesa a Abraham.
Entonces, todo el marco que se ve aquí no es porque está ahí, porque quiere aburrirnos, no, al contrario, nos está marcando un marco geográfico, político y religioso para decir, mira, de aquí salimos, esto es lo que pasa, estos son los preparativos para lo que sería la promesa. Así que habiendo considerado esas ideas generales, obviamente concerniente al capítulo 10, necesitamos entrarnos o adentrarnos en lo que respecta a la descendencia de cada uno de los hijos de Noé. Ahora, con eso quiero enseñar lo siguiente, y es que cuando entendemos y estudiamos incluso las partes que a nuestro parecer son más aburridas, no son tan entretenidas, podemos aprender de que Dios no dejó su mensaje en vano. Cada parte, querido, incluso las genealogías están ahí con un propósito. Van a marcar un precedente, incluso las de crónicas. Te doy un ejemplo. ¿Te has fijado que en la línea de las descendencias de crónicas hay nombres que no aparecen más? Solo aparecen ahí. De donde se derivan otras ciudades, otros personajes que no se mencionan más. Y lo hacen con intención. Y lo mismo pasa acá. Obviamente hay personas o personajes que probablemente no vamos a escuchar nunca más. Y otros que sí vamos a recordar. Y que son importantes porque Dios determinó ahí que son importantes y necesitamos estudiarlas y entenderlas. Ahora, siempre con ese tipo de ideas quiere comunicar algo a su pueblo, en este caso a Israel. Ahora, fijemos nuestra atención en lo que es la primera lista de los parientes que se mencionan en nuestro texto concerniente a la familia de Jafet. Ahora, miren, verso 2 al 5 dice, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javan o Hamán, Elisa, Tarsis, Kitín y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Ahora, cuando leemos esta breve lista, en realidad breve, de los hijos de Jafet, lo primero que podemos ver es que esa lista que tenemos aquí no es una lista exhaustiva. No es que Moisés va a poner a todas las personas de los descendientes de cada uno de ellos. No, 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 no. Y con eso quiero decir que en la misma lista hay descendencias que no se mencionan más. Como por ejemplo, él comienza diciéndonos los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán y Tubal, Mesec y Tiras. O sea que Jafet tuvo ¿cuántos hijos? ¿Seis o siete? Siete. Tuvo 7 hijos, ¿cierto? ¿Tuvo hijas? No, es hombre. ¿Tuvo hijas o no? No tenemos idea porque no se mencionan las hijas. Si recuerdan Génesis capítulo 5 dice, y estos son y básicamente Adán tuvo hijos e hijas, pero acá no se mencionan las hijas, se mencionan solamente hombres, varones. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se mencionan solo varones? Y les voy a explicar por qué. ¿Ya? Ahora, Jafet tuvo 7 hijos y no se nos menciona, como dije, ninguna hija. Dentro de esa lista de varones, los hijos de Jafet que se mencionan solo, o se nos menciona solo la descendencia de Gomer y de Javán. Ya lo que dice ahí. Verso 2. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Y uno diría, ok, vamos a hablar de la descendencia de todos ellos. No, mira lo que dice más abajo. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Se acabó. O sea, básicamente mencionó a cuántos hijos de Jafet. ¿A cuántos? Dos. Te mencionó toda la lista o los 7 hijos, pero de esos hijos seleccionó a dos, que serían, en este caso, Gomer y Javán. ¿Se dan cuenta? No se está poniendo, en este caso, a Magog, ni Madai, ni Tubal, ni, no te dan nada, nadie de eso, solamente está mencionando esos dos. Te mencionó que tiene más hijos, sí, pero solo dos son los destacados. Por lo tanto, el libro, o en este caso Moisés, lo que está haciendo es haciendo una selección de personas. Está seleccionando a grupos familiares, ¿ya? Ah,
dejando obviamente sin mención el resto de los hijos de Jafet. A eso, querido, a que me refiero, a que la lista o la lista que tenemos aquí son una lista, son listas selectivas. La pregunta es, ¿qué otra evidencia tenemos de que son listas de hombres de forma selectiva? ¿Hay otro tipo de evidencia? Sí, hay más. De hecho, si vemos la lista de los descendientes que tenemos, notaremos que hay una expresión que resalta fácilmente a la vista y es la palabra hijos de. ¿Se fijan? Los hijos de, los hijos de, y empieza a decir los hijos de, y lo repite hartas veces. Literalmente, en el texto, la expresión los hijos de aparece 12 veces, solo en el capítulo 12, solo en el capítulo 10, 12 veces, alto, para hacer un capítulo. Ya, mientras que en otras partes del mismo capítulo se utiliza la expresión engendró, que aparece 5 veces. Mira lo que dice ahí, para ponerte un caso. Los hijos de Cus, verso 7, Seba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca, y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró, ahí aparece una, a Nimrod. ¿Se fijan? Y empieza a hablar y engendró, que es diferente a la expresión de los hijos de, son expresiones totalmente diferentes. ¿Ya? Esa expresión engendró aparece 5 veces y la razón al considerar eso es que al utilizar la palabra engendró nos narra acontecimientos importantes que dieron lugar durante este periodo y por lo cual solo son marcados o designados aquellos que fueron partícipes de esos eventos y por ende líderes importantes. No mencionan ni uno más. ¿Por qué? Porque quiere trazar la línea de eventos importantes y dentro de los cuales está la descendencia de Sem, sin descartar las otras. Pero él está diciendo, mira, algo importante ocurrió que va a marcar a la humanidad. Piensen en esto, son los primeros. Cualquier error que cometan los primeros va a marcar a la humanidad. Cualquier victoria que tengan los primeros va a marcar a la humanidad. No es solamente casos por pasar, no, en realidad son importantes. Y te voy a mostrar que que algunos de ellos en realidad marcaron a la humanidad. No es que quedó solamente en Génesis 10. Ahora, dentro de ese grupo de personas se destaca a dos, como dije, del grupo de los hijos de Jafet, que se destacan a dos. Uno es Gomer, que ya se lo mencioné, y el otro es Hamán. Ahora, lo interesante de esos hombres es que según los ejemplos en etnólogos, se dice que Gomer, o hablando de Gomer, ellos piensan que, o han dicho que Gomer representa o es identificado con los cimerios. Ya, el doctor Evil Carballos, hablando de eso, dice lo siguiente, y lo cito. Según el historiador griego Heródoto, que es del siglo V a.C., los cimerios habitaban la región norte del Cáucaso y el Mar Negro, y se cree que llegaron a Asia procedentes de la región más allá del Cáucaso y se establecieron en la región de Capadocia. Gomer es el progenitor de los indoeuropeos. Mira, o sea, todo el sector de Europa, o muchos de ellos, era el papi digamos, es él, Gomer. ¿Marcó a la humanidad? Sí. Y eso lo creen en realidad los etnólogos, que esta descendencia nace de ahí. Ahora, por otro lado, Javán, según se cree, es progenitor de los pueblos jónicos. ¿Qué es el pueblo jónico? Bueno, te voy a poner un ejemplo, que sería básicamente el progenitor de los griegos. Y piensan también que era progenitor, y en este caso Javán era progenitor directo de los griegos. Pueblos importantes, literalmente importantes en la historia. Dice, ¿por qué? ¿Qué pasó con los griegos? ¿Se acuerdan quién tuvo una profecía de los griegos? Daniel. Dice que vio una bestia, o en este caso un leopardo veloz, con alas, que conquistó a los liberales o teólogos liberales.
Ese es uno de los mayores problemas que tiene es Daniel, porque su profecía es tan exacta, tan precisa, que dicen, no puede ser que Daniel haya escrito en el momento en que los pastores creen que escribió, porque es muy preciso, al punto que describe que el reino se divide en cuatro, que es exactamente lo que pasó, en cuatro generales, los cuatro generales de Alejandro Magno, ¿se acuerdan? Se dividió el reino, uno de ellos era Antíoco IV Epífanes, donde después se conoce como la Revolución Macabea. Y hay evento importante, que marca qué, lo que tenemos acá en las manos, queridos. Si no hubiese sido por el griego, que era el tiempo o la lengua común del pueblo, no tendríamos Biblia. Evento importante. Y parte Génesis capítulo 10. Mira. Entonces, Javán era en realidad importante dentro de este panorama. De manera que ambos eran de gran importancia histórica y política, por medio de los cuales la historia tomaría su curso en ese plan de redención que Dios ha establecido. Ahora bien, si notamos lo que el escritor nos dice con respecto a los hijos de Jafet, menciona en esa lista, o mencionando en esa lista, notaremos que nos dice de estos, o sea, de Hamán y de todo de este grupo, se poblaron las costas. En otras palabras, obviamente, las costas fueron pobladas por la familia de Gomer y la familia de Hamán, de manera que la importancia de estas dos familias tiene que ver también con su locación o con localización, perdón, geográfica. Las costas generalmente ¿para qué se ocupan, querido? Comercio, ¿cierto? Mercantil. Va y viene. Entonces, junto con eso, piensen que Dios les dijo a los hombres, o le dijo a los hijos de Noé, la misma instrucción, o a Noé, y junto con la misma instrucción que Dios dio a Adán al inicio de la creación. ¿Cuál fue la instrucción? Dios le dijo a Adán y a Eva, fructificar y multiplicaos. ¿Qué iban a hacer ellos? Si estoy en una costa, me multiplico, vaya, vaya a buscar, vaya a engendrar al otro lado. Básicamente es la idea. Entonces era un lugar importantísimo, en realidad, y que marcaría lo que es la historia. Ahora, mira, el verso termina su explicación de la descendencia de Jafet diciendo cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Ahora, notemos bien lo que el texto nos dice. Quiero que presten atención a cada parte porque es importante. Dice, cada cual ¿según su qué? Según su lengua. Y en otras palabras, cuando se separaron o se separó este grupo, cada uno de ese grupo o cada grupo ya poseía su propio dialecto, su propio idioma, su propia lengua. Cada uno ya tenía su idioma. Interesante. Y querido, no solo es algo que vemos aquí en ese pasaje, de hecho, dentro del mismo capítulo, una y otra vez aparece la misma expresión. Ejemplo, hablando de la familia de Cam, en el verso 20, termina diciendo, mira el verso 20, estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Vuelvo a repetir la misma idea. Y lo mismo ocurre con la familia de los hijos de Jafet en el verso 31. Mira, dice, estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. De manera que comenzamos el capítulo 10 en una encrucijada, en una pregunta, y es la siguiente. ¿Qué sucedió para que Dios determinara separar a los hombres por medio de idiomas? Algo pasó. ¿Qué pasó? Y básicamente, querido, eso es contestado en el capítulo 11. En otras palabras, si leyéramos Génesis del 1 al 9, después saltamos al 11 y después volvemos al 10, no habría ningún problema.
¿Por qué? Porque el 11 explica que algo pasó. ¿Qué pasó? Confusión de idiomas. ¿Se acuerda la Torre de Babel? Confusión de idiomas. E inicia el capítulo 10 hablando de que en realidad pasó esa confusión y los hombres que hicieron empezaron a separarse, cada uno según su grupo. Y obviamente uno dice, ¿y cómo saben, y cómo sabían qué grupo era qué? Bueno, si hablaban chino y se entendían, ahí nos juntamos, ¿cierto? Fácil. Entonces era la forma más práctica. Entonces lo que pasó fue lo que dice ahí en el Génesis capítulo 10 y obviamente, y es algo que vamos a estar estudiando el capítulo posteriormente, no ahora. Pero sí quiero adelantar algo, querido, que a veces se malentiende con respecto al capítulo 11, y es que comúnmente, de verdad, muy comúnmente, veo a maestros enseñando básicamente lo siguiente, y presta atención, y es que el hecho de que Dios tomara la determinación de cambiar los idiomas era porque los hombres estaban construyendo una torre muy alta, muy alta, muy alta, muy alta, entonces yo dije, no, no me gustó la torre, y destruye la torre, y más encima les confundo los idiomas. He escuchado muchas veces ese tipo de explicación a niños, y desde ya le digo, está mal. Esa no es la razón. He escuchado esa respuesta de diferentes formas, de diferentes maneras, pero esa no es la respuesta. Dios no castigó, no enjuició a los hombres porque estaban construyendo una torre. Algunos dicen, no, es que hizo un sigurat. Básicamente un sigurat es como un triángulo sin la punta donde hacían sacrificios. Por eso Dios los castigó. No, Dios no los castigó por eso. Los castigó por otra razón. Pero desde ya les digo, si alguna vez ha enseñado a su hijo, a su nieto, a algún hermano o a alguien de esa forma y con esa idea, les digo desde ya que es mentira, está mal. Esa no es la razón. La razón viene dada hace mucho tiempo atrás. Y tienen que recordar cuál era la orden que Dios les dio a Sem, Cam y Jafet y Noé. ¿Cuál era la orden? ¿Cuál era el mandamiento? ¿Y qué estaban haciendo ellos? Básicamente el mandamiento consistía en ir, fructificar y ¿qué tenían que hacer? Llenar la tierra, ¿cierto? Esa es la idea, llenen la tierra. ¿Qué estaban haciendo? Están todos juntitos, ¿cierto? Ya, apachachémonos, ¿cierto? Todos juntitos ahí. Dicen, no, esa no es la idea. Yo no quiero, no es mi plan. Mi plan es algo distinto. Llenen la tierra. Como los hombres no estaban haciendo caso y estaban resignados a eso que hizo Dios, idiomas. Podría decir que eso es un ejemplo muy parecido a lo que pasa en el libro de los Hechos. Dios les dice, o el Señor les manda a los discípulos, y me seréis testigos en dónde? Jerusalén, Judea, Samaria, ya está, lo último de la tierra, ¿cierto? ¿Qué hizo la iglesia? Llegó a Jerusalén, Jerusalén y Jerusalén. Y estaban cómodos en Jerusalén. ¿Qué hizo Dios? Ok, vamos a meter un poco de persecución. ¿Para qué? ¿Porque Dios es malo? No, no están haciendo mi propósito. Mi propósito es, lleven el evangelio a dónde? Hasta lo último. Y si eso incluye a veces tener que perseguirlos para cumplir mi pan, ¿qué voy a hacer? Perseguirlos. Así fue exactamente. ¿Qué pasó? La iglesia empezó a ser perseguida y los discípulos empezaron a dispersar el evangelio, no quedarse en Jerusalén. No sé si notan la comparación muy gráfica. Bueno, Dios a veces determina ciertos tipos de cosas que para nosotros son incongruentes, pero que para Él no. Y fíjate que interesantemente, acá se nos menciona también algo con respecto a este tema de idiomas. Ahora, como dije, si alguna vez le explicó a su hijo, a su nieto, a su tío, a quien sea, sobre que Dios estaba aburrido y no le gustaban las torres, y por eso los castigó, pídale perdón, diga, sabes, me equivoqué, no estudié bien el tema, no es esa la respuesta. Me acuerdo en una ocasión,
que me tocó hacer clases a adolescentes. Y dije, ¿qué les enseño a adolescentes? Y dije, ok, voy a enseñarle la Torre de Babel. Y llegué a la clase de adolescentes y como son creyentes, generalmente los adolescentes se creen Mateo porque se saben todas las lecciones de niños, ¿cierto? La de Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, todas se las saben. Dijo que vamos a hablar de la Torre de Babel. Y me acuerdo exactamente la expresión de ellos que dice, la Torre de Babel. Ya sabemos la historia, ¿sí? ¿Ya para qué? Y cuando escucho esa cosa, ya no sabemos la historia. Ahí dije, ahora se sabe la historia. ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios castigó a los hombres? Y todos, porque construyeron una torre. No. Y sus semblantes cambiaron. ¿Qué? No. Pero la tía nos dijo eso. No, la tía se equivocó. No fue por eso. Y habiendo captado su atención, empecé la clase, explicando por qué Dios lo juzgó. Por eso digo que muchas veces los maestros no se dedican a enseñar bien, porque esa fue una respuesta de alumnos, adolescentes, que se sabían la historia. En realidad no se sabía la historia, se la sabían entre bien y mal. Yo diría más mal que bien, porque cuando uno se sabe la historia así a media, en realidad puede cometer grandes errores. Y me acuerdo en esa clase que le dije, entonces Dios está enojado con Chile porque tiene la torre Entel. Y todos me miran así como, oye, de verdad tenemos la torrentilla grande. Sí, Dios se enojó con Chile entonces. Porque tenemos, imagínate con Francia, la Torre Eiffel, wow. Y yo acuerdo los ojos así. No, Dios no está enojado porque construyeron una torre. La torre no es el problema. El problema es el corazón de los hombres. Ese es el problema. Entonces, solo se lo dejo ahí para que estudien Génesis 11. Ahora, desde el verso 6, ya del capítulo, desde el verso 6 al 20, se nos presenta a la familia de Cam y sus descendientes. Y obviamente, al igual que la descendencia de Jafet, comienza estableciendo los nombres de los hijos de Cam, que eran 4. Ahora, antes de llegar a la familia de Cam, quiero que noten algo importante que no mencioné y que están ahí. Miren, los hijos de Jafet, Gomer, Magog. ¿Se acuerdan de Magog? Dice, ok, los que estudian profecía o la profecía bíblica, hay un nombre que se repite en Apocalipsis y en otro libro. Dice Gog y aquí está, que eran lugares. Y aquí empieza, querido. Mira, muy interesante. Magog, Madán o Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis. ¿Se acuerdan de Tarsis? ¿Quién se fue a Tarsis? Va a recordar quién se fue a Tarsis o quería irse a Tarsis. Exacto. Importante, sí, si no está Tarsis, Jonás no se va a Tarsis. No existe Tarsis. Importante, importante. Si se fijan, cuando nos detenemos a leer los nombres, en realidad ellos nos marcan eventos importantes. Nos dicen de dónde salieron. Nos dicen su historia. Cuando no leemos eso y no nos importa porque son nombres raros y más encima son nombres difíciles de hablar, no podemos aprender de dónde salió, cómo se formó, quién es su padre. Y aquí lo que hace Moisés es exactamente eso, es decir, mira, de aquí salieron estos que se nombran más adelante. Aquí están. Tenemos a los griegos, a los indoeuropeos, Tarsis, Gog, o en este caso, perdón, Magog, que son casi queridos eventos importantes dentro de la profecía bíblica, dentro de la historia son importantes. Y cuando no consideramos eso, estos nombres, y no los estudiamos, y pensamos que están ahí porque Dios estaba aburrido de la historia y ya coloca los nombres porque no sé qué más poner,
Entonces no nos damos cuenta que en realidad están ahí porque Dios quiere enseñarnos algo. Él rige la historia y Él sabe la historia desde mucho antes. Él sabe lo que va a pasar. A Dios no le sorprende, ni le sorprendemos. Él sabe todas las respuestas posibles y probables de los hombres. Cada una va de acuerdo a lo que Dios quiere. No hay problema. Querido, cuando ignoramos eso, nos saltan más preguntas. Es como este típico grupo, es como este típico ateo infantil que toma un texto y dice, ¿viste? Hay contradicción, pero no leí todo el pasaje antes, o no leí la historia al principio. No sé si alguna vez te ha pasado que llegaste a una película súper buena, pero a la mitad, y empiezas a preguntar, ¿y qué pasó? Y el que está al lado dice, pero déjame ver la película, ¿cierto? No, ahí estamos, pero míralo, está, pero ¿qué pasó? No, ve la película. Pasa, nos pasa, ¿cierto? Queremos saber más de la película, pero no la vio. Llegó tarde. Bueno, cuando leemos de la Biblia sí, pasa exactamente lo mismo. Y tengo más preguntas que respuestas. Tengo tantas preguntas porque no leí al principio. Leí al principio. Y va a ver que las respuestas solo se van a ir dando más y más. Entonces, queridos, aquí tenemos a los hijos de Cam. Ahí dice el verso. ah, Verso 6. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Ahora, Merrill F. Unger, que es un teólogo y también creo que es un arqueólogo, hablando de los cusitas, dice lo siguiente, y lo cito. Claramente, el hogar original de los cusitas estaba en la parte baja del Tigris y el Éufrates, donde Nimrod les erigió un gran poderío. De allí se esparcieron a la parte sur de la península arábiga y a la postre cruzaron el Mar Rojo, colonizaron la Nubia africana y Abisinia. El Cus asiático original, sin embargo, eran arraigado por el río Gihón en Babilonia. En otras palabras, ellos eran conquistadores. Ahora bien, los cusitas son generalmente relacionados con dos pueblos. Ya, uno de ellos son los etíopes, ya, de Etiopía, por si acaso. Ya, los etíopes de Etiopía, ya, sí, al sur de Asiria y también está asociado con los cusitas. Incluso algunos piensan que los cusitas incluye a los de Etiopía, a los de Nubia y partes de Sudán. O sea, ellos piensan que probablemente abarca ese territorio que es bastante grande. Entonces, se piensa que tiene que ver por ese lado. Ahora, en realidad es re difícil saber exactamente de dónde salen, pero ya tienen una idea, hay una idea de dónde salen. Ahora, también se nos nombra a otro de los hijos de Cam, que es Mizraim, o Mizraim. Otro escritor llamado Walbor, hablando de ellos, dice lo siguiente, dice, Mizraim se desarrolló en tribus que habitaron desde el norte de África hasta Creta, la isla, ¿se acuerdan? ¿Quién estuvo en Creta? ¿O qué pasó por Creta? Oh, ya lo maté. Exacto, Anita, bien, Anita. El apóstol Pablo. Ya, excelente. Ya entonces se dice que obviamente las tribus que habitaron desde el norte de África hasta Creta, ¿ya? Y la mención de los filisteos en relación con él indica que hubo migraciones, no linaje, al igual que Israel, que se dice que vino de Egipto. Los filisteos emigraron de sus hogares, que estaban en el mar Egeo a través del Caftor, que sería Creta, hasta llegar al delta del río Nilo en Egipto y finalmente a Palestina. Sin embargo, eso parece referirse a un grupo primigenio de tribus pelasgo-filisteas, diferente a las que había básicamente en el siglo XIII antes de Cristo. Entonces, hay un grupo emergente de este grupo de la familia de Misraim que está empezando a irse, a empezar a emigrar a otros lugares. ¿Ya?
De manera que Misraim básicamente es la cabeza de lo que serían los egipcios. ¿Importante o no importante? Importante. ¿Ya? Y que también ocupan un lugar, como dije recién, importante en la historia de la redención de la nación de Israel. Entonces, si se van viendo, cada nombre, cada personaje va ocupando un lugar importante que empieza aquí, sin el cual no se desarrolla la historia. Y están seleccionados, diría, con pinzas. Este, este. Y en este caso, Moisés, guiado por el Espíritu Santo, está diciendo, mira, estos son los inicios de la historia que te voy a contar más adelante. ¿Qué pasó con la nación de Israel en Egipto y qué pasó más adelante y más adelante? Básicamente Dios está dejando plasmado su mensaje por medio de nombres y personas, o básicamente su plan. Un poco diría difuso, pero ahí está. Fíjate lo que hacen los nombres o los grupos. Como dije, de manera que Misraim es la cabeza de los egipcios y que también ocupan un papel importante dentro de la historia de Israel. Del hijo de Fud no hay información, no se dice nada, no hay ningún registro sobre la acerca de Fud o que haya encontrado, pero de Canaán sí tenemos. ¿Se acuerdan de ellos? La nación de Canaán sí tenemos información importante que destacar y en realidad es parte de la historia del nacimiento de la nación de Israel. ¿A dónde tenían que ir? A Canaán. Y es interesante notar, querido, que como dije, cada grupo es un grupo importante, selecto, que va a marcar también el transcurso de la nación de Israel en la historia y que va a marcar también dentro, y está marcada dentro del plan de Dios en la redención del pueblo de Israel. Dios lo que le está diciendo básicamente con esto a los que vienen es, este es el panorama, estos son los grupos, y de aquí te voy a empezar a contar la historia. De aquí empieza la historia. Son los grupos y después ya que entendiste todo el panorama, la idea, te voy a empezar a enseñar. Es como un juego. Cuando tú vas a jugar, tienes que saber las reglas, ¿cierto? Si no, no tenemos las reglas, hacemos cualquier cosa. Bueno, generalmente a los niños, cuando les enseñamos un juego nuevo, ¿qué hacemos? Bueno, la regla es esta, estos son los límites, estas son las reglas, estas son las cosas, y ahora jugamos. Bueno, esa es la misma idea. Dice, estas son las personas, estos son los grupos, estas son las etnias, y ahora empezamos. Y empieza el capítulo 11, capítulo 12, capítulo, y empieza uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. ¿A qué? A mostrar los personajes importantes, Abraham, Isaac, Jacob. Y en medio de todo ello, la promesa. Desde Génesis 3:15, marcando la pauta. Querido, cuando entendemos que Dios tiene un hilo conductor en la historia, pase lo que pase, todo está bajo su control en pos de cumplir ese propósito. No importa lo que pase. Te pongo un ejemplo. Después de haber muerto uno de los mejores reyes que tuvo Israel, Isaías 6 nos muestra el sentir del profeta Isaías. Lo más seguro que para el momento en que Isaías estuvo ahí, dijo, murió uno de los mejores reyes de la nación de Israel y ya no hay rey. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Y dice el texto bíblico, dice que vio una visión celestial y dice que vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él habían serafines cantando uno al otro, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de azul. En otras palabras, Dios le dice a Isaías, Isaías, puede morir cualquier rey, pero yo permanezco para siempre. Yo rijo la historia. No importa lo que pase, yo la gobierno.
De forma similar, querido, lo que hace Dios acá, decir, mira, yo inicio la historia. Yo inicié la creación, yo inicié las familias, yo inicié todo lo que tú ves y yo inicio acá la historia. Yo la manejo. Y no se complica. Querido, cuando sacamos del mapa a Dios, al Dios que está en control de la historia, vas a ver en realidad que no hay nada nuevo debajo del sol. Y déjame decirte en realidad que Dios, la historia del hombre, los hombres han definido la historia como cíclica. ¿Qué significa cíclica? Que va en círculos, se repite y se repite y se repite la misma cosa. Para Dios no es cíclica, tiene un principio y tiene un fin. Y ese fin es ese fin en el que esperamos los creyentes. Que venga quién, que estemos con quién, con Cristo. Que estés para siempre con Él. Ese es nuestro fin, nuestro deseo. Esa es nuestra meta y espero que sea su deleite. Pero para Dios la historia tiene un fin y un fin feliz. Bueno, depende de la perspectiva, ¿cierto? Feliz para los hijos de Dios. O sea, querido, en otras palabras, tenemos la victoria de la historia ganada, sin hacer nada. Si te preocupas por algo que puede pasar, querido, Dios ya tiene la victoria ganada. La historia ya la trazó. Nosotros estamos viviendo esa historia trazada. Y viendo a Dios obrando en medio de la historia. Así que ahora bien, al igual que los hijos de Jafet, se selecciona a los hijos de Cam, o se menciona, o se hace esa selección de los hijos de Cam, y eso nos menciona a los personajes cabezas o importantes en el desarrollo de la historia, de la historia de ellos. Ahora, de eso se menciona a 3 de los hijos de Cam, que son Cus, Misraim, y Canaán, de los cuales obviamente están ahí. Mira lo que dice Génesis 6. Génesis 9. Ok, 10, estamos en el 10, me equivoqué. Génesis 10, verso 6. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca. Los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y empieza, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. O sea, se establece que lo que es un reinado, un imperio entre los hombres, el primero. Y ahí empieza a hablar sobre ese tipo de imperio. Después nos habla de Peleg, más abajo, hablando de los hijos de Sem. Verso 21. También le nacieron a hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Ur, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano, Joctán. Eventos importantes. Eventos importantes que vamos a estar viendo la próxima vez. Sí quiero dejarte con algo, querido, en tu mente, y es que Dios, como dije, no solamente controla el universo, controla la historia. Y no hay mejor historia que la que estamos viviendo hoy, aunque a veces no lo creamos. Pero Dios está obrando en la historia y en nosotros para llevar a cabo su plan. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo y gracias por mostrarnos también tu cuidado y tu misericordia. Gracias, Señor, por mostrarnos los inicios de lo que es la civilización como la conocemos en la actualidad. Y gracias, Señor, por mostrarnos que la historia también es algo que te incumbe y que no es algo, Señor, que está ajeno a ti, ni distante a ti, Señor. Ayúdanos a entender que el Dios que hizo el mundo y el universo también es el Dios que traza la historia de la humanidad y que, Señor, en medio de ella obra para su gloria. Gracias, Señor, por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén.